Buenas noches, Dios los bendiga, bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga, buenas noches. Gracias a Dios que estamos nuevamente dando gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia, porque Dios es fiel, su gran fidelidad se ha demostrado y se sigue demostrando en el momento que estamos bien, en el momento que estamos vivos, en el momento que estamos bien de salud, en el momento que nuestra familia está bien de salud, del momento que respiramos, del momento que nos levantamos, del momento que podemos dormir, del momento que podemos comer, podemos hacer muchas actividades y hay personas o habemos personas que lo miramos normal, natural, todo esto, pero sabemos que todo esto es porque es la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, pues, el Mesías que vino a morir por todos nosotros, la voluntad del Espíritu Santo. Entonces todo dice la Biblia que todo lo que pasa es porque es su voluntad y porque Él lo permite. Sea bueno, sea malo, Él lo permite porque de una forma u otra, sea bueno, sea malo, aprendemos algo. Nos damos cuenta de algo. Doy gracias al Señor Jesucristo nuevamente por su gran amor, por su gran misericordia, por tenerme con salud. Aunque, bueno, estuve un poco enfermo, pero ya Cristo me sanó. Ya gracias a Dios, gracias a Él, gracias a su amor, a su misericordia. Eh, pues él con su gran poder y su gran misericordia demuestra, pues demuestra que Él está, demuestra que Él los ama, demuestra que de verdad siempre estará, porque Jesucristo dio una promesa que siempre va a estar hasta el fin del mundo, va a estar con nosotros. Dijo. Doy gracias al Señor, esto es bienvenido al canal Elohim Chequiná, bienvenido al canal Elohim Chequiná. Doy gracias al Señor por lo que ven las repeticiones, por lo que ven en el vivo, por lo que ven después de que se pasa a YouTube. Damos gracias al Señor por esas personas y si alguna palabra le llegó a su vida, si alguna palabra le edificó su vida, pues gracias a Dios, aunque sea poco, aunque sea pequeño, pero damos gracias al Señor. Quizás el mensaje dura una hora, pero quizás usted solo escuchó 5 minutos que Dios quería usted darle una palabra a usted. Eso es lo importante, pues. Aquí no estamos para hacer querer like, claro, si usted da like, pues excelente, pero aquí estamos para infundir y hablar de la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor, damos gracias al Señor por su amor, por su gran misericordia y gracias por esta oportunidad que Dios me da por este momento tan especial. Entonces, vamos a ver un tema que ese tema, pues, este tema es bonito el tema realmente. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Se encuentra el versículo Santiago 4, capítulo 4, versículos 7 y 8. La vez pasada hice una media lectura porque realmente hubo un problema con el internet, se fue y todo eso, y hay un problema, pues, para eso es aparte. Entonces damos gracias al Señor nuevamente por su gran amor y su gran misericordia, como le voy diciendo nuevamente, pues quizás nosotros las cosas que pasan en nuestra vida nosotros las miramos natural, le dimos es natural caminar, es natural respirar, no, le cuento que esa es la voluntad de Dios, si Dios quiere que sigamos respirando, seguimos respirando, y si Dios quiere que caminemos, vamos a caminar. Entonces todo lo que hacemos, creamos o no creamos en Dios, es su voluntad. Entonces es algo increíble, pues que mucha gente, o habemos personas que no creemos, ni oramos, ni los levantamos, y habemos de cuando yo digo desde cristianos, hasta cristianos que vamos a la iglesia, quizás ni los levantamos, ni damos ni gracias. Y hay personas que quizás no van a la iglesia ni se congregan, pero es tremendo, pues la dedicación, lo que cree, lo que ellos creen, pues lo que cada momento, yo me acuerdo que la vez pasada fui a una casa de una hermana y estuve ahí y invitaron comida ahí, como andaba en un mandado, me invitaron a comer ahí y yo comí y yo comí rápido, pues yo agarré la comida y comí. Y la hermana y todos los hermanos orando, pues gracias Señor por esto comida. Y yo quedé más bien como, me quedé como avergonzado de qué barbaridad, digo, normal. Entonces esto así es y es real, pues es real esto, es real. Pues hay veces nosotros no toda la vida andamos espirituales, no toda la vida andamos espirituales, es mentira que diga la gente que toda la vida anda espiritual, no, pero eso es porque somos humanos, pues. Y como humanos tenemos estas consecuencias. Y Dios sabe eso, Dios los mira, pues Dios los quiere y los ama siempre. Pero lo que no ama a Dios es el pecado. Bienvenido nuevamente al canal Elohim Chequiná. Vamos a la palabra directamente. Estábamos en Santiago 4,
capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: someteos pues, ya habíamos leído este versículo, pero vamos a leer un poco rápido, un poco rápido. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiados las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificaos vuestros corazones. Lo que yo creo que la vez pasada lo estuvimos leyendo lo más, el capítulo 7 del versículo 4, donde decía que el diablo, pues tenemos que para poder resistir al diablo, y leímos algunas definiciones que significa resistir. Leímos unas definiciones que en el griego, en el hebreo, porque recuerden que la palabra de Dios fue traducida, tiene varias traducciones, no solo dos, tiene varias traducciones. Está la americana, está la francesa, la china, y llegaron un momento que las imprentas llegaron a imprimir, porque quizás eran dueños de imprenta, llegaron a imprimir y empezaron a investigar, a leer y a transformar y a acomodar los versículos, y un solo descontrol. Entonces, claro, entonces entonces hay que investigar. Pues para mí, pues yo tengo el Tanat, yo leo el Tanat, también leo la Reina Valera y otras Biblias, pero el Tanat, pues es la mera, por decir así, el original, pero gloria a Dios para el que tiene la Reina Valera y la lee, pues es una bendición también, porque si no hubiera sido por esta religión, nosotros de una forma u otra quizás no tuviéramos la oportunidad de tener la Biblia, porque realmente eso pasó, no podemos negarlo. Que otra cosa, el pecado es otra cosa, pero oiga bien como dice, por eso dice la Biblia que tenemos que someterlos a Dios. Para poder resistir al diablo hay que someterse a Dios. Resistir al diablo no solo es, como está dando unos ejemplos, que la gente dice que está resistiendo al diablo, pero anda en pecado. Pues resistir al diablo es no pecar. La única fuerza que el diablo puede tener hacia nosotros, que los puede tener agarrados, atados, es cuando nosotros pecamos deliberadamente. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, Satanás lo tiene encadenado. Jesucristo lo dijo, que tenían como cadenas. Estamos encadenados al pecado. Yo la vez pasada estuve platicando con un amigo que va a la iglesia, no voy a decir nombre por situaciones, va, que no puede uno divulgar tanto, va, de esas situaciones, pero va al ejemplo. Estoy platicando con alguien, estoy platicando con un amigo, y él tiene años de ir a la iglesia, lee la Biblia y todo, pero todavía tiene el vicio de fumar. Yo le digo, pero siervo, ¿y por qué tiene tanto tiempo ir a la iglesia y todavía fuma? No, me dice, es que este pecado es duro, dice, este pecado es fuerte, es increíble. Me dice, yo quiero dejar de fumar. No, le digo que todavía no he entregado, todavía no se ha sometido a la voluntad de Dios, porque cuando uno se somete a la voluntad de Dios, es tan fácil como, yo creo que es más difícil agarrar un vicio que dejarlo, porque dejarlo solo dice, ya no voy a volver a beber, ya no voy a volver a fumar, ya voy a borrar el número del amante o del hombre o de la mujer o viceversa, lo borra y ya estuvo, ya no va a andar en adulterio, en fornicación, en homosexualismo, en lesbianismo, de todo lo que quiera, solo dice, ya no, a partir de hoy, ya. Y no importa que le diga a la gente, no importa, porque la salvación la da Cristo. Y nosotros como humanos, como personas, siempre vamos a ser señalados por el pasado, por el presente, por el futuro. Siempre, usted no se preocupe, que siempre va a ser señalado, porque el enemigo siempre señala. No sé si usted ha visto ejemplos de personas de que si van a la iglesia todos los días, la gente critica, que dice que este es un santo, que todos los días va a la iglesia. Si sus hijos van a la iglesia también, dicen que los hijos pobrecitos. Ah, también está el lado contrario. Si los hijos no van a la iglesia, la gente reniega. Y si los hermanos no van a la iglesia, solo van los domingos, dicen que son domingueros. Entonces el enemigo se encarga de usar tercera, cuarta, quinta o sexta, 20 personas para poder criticar. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que dice la Escritura, no importa qué crítica venga, no importa si viene crítica del pastor, del líder, del miembro, del apóstol, no importa. La misión de uno es hacer la voluntad de Dios. Pero al hacer la voluntad de Dios, usted, el enemigo, usted tiene la capacidad de resistir, de quedarse ahí, decirle al enemigo, decirle al pecado, no importa cómo se llame, si sea pecado de muerte, sea pecado de adulterio, de fornicación, de bebida, de homosexualismo, de lesbianismo, de todos estos pecados, no importa, usted tiene la autoridad de decirle no, 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 y es roto todo, es destruido todo.
¿Por qué? Aunque usted vaya a la iglesia, aunque usted sea pastor, aunque usted sea líder, aunque usted sea apóstol, entre comillas, tenga diferente cantidad de personas, es mentira que alguien me va a decir que tiene 40, 50 años de ir a la iglesia y cuando usted se levanta, o cuando usted duerme, o cuando usted sueña, porque el enemigo hasta en los sueños no ha soñado y no le ha venido el pecado a la mente. Es una mentira. Pero la situación de los cristianos verdaderos, los cristianos que se congregan, los cristianos que van realmente a la iglesia, cuando yo digo cristiano, implica todos los ministerios, porque la gente piensa que solo porque el que es pastor es que tiene todo el poder del mundo. No, les cuento que no es así. Si tiene una cierta autoridad, pero como tiene una cierta autoridad, también tiene un gran cargo, tiene una gran responsabilidad. Y como tiene una responsabilidad, los pecados, y para una persona normal, vienen pecados de 10.000 pecados al día, digamos un ejemplo, vienen 10.000 pecados al día, el que es pastor, el que tiene alguno de los 5 ministerios, le cuento que no le vienen 10.000, le vienen cientos y miles de tentaciones y sutiles, tentaciones sutiles. Entonces, increíble, pues. Pero dice la Biblia que nosotros si tratamos de andar en santidad, vamos a resistir y a poder guardar la palabra. Y al guardar la palabra tenemos un abogado que lo defiende. Tenemos un juez que justamente lo juzga, justamente lo defiende. ¿Cómo lo defiende? Que usted, el enemigo lo puede acusar, pero si usted anda bien, el enemigo jamás lo va a tener agarrado jamás lo va a tener encadenado. Usted va a poder ir libremente, va a poder platicar con personas que aunque fumen, usted no va a sentir nada. Aunque beban, usted tranquilo. Aunque miren mujeres adúlteras y fornicarias y toda la situación, usted tranquilo. Porque también a los pastores, también a los hermanos, también les viene la tentación. Pero hay de aquel que la resista. Hay personas que no la resisten. Este es el problema. Pero por eso dice primero en la palabra en Santiago, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, dice, lo primero resistir, someteos pues a Dios y resistir al diablo. Pero muchas personas no se someten a Dios y quieren resistir al diablo. Es mentira que van a resistir al diablo. Es mentira, toda la tentación que le venga, la va a agarrar. Todo el pecado que venga, lo va a agarrar. Y la persona va a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no están cubiertos, no están protegidos, no están sometidos a Dios, están sometidos a la mentira, están sometidos a muchos dioses, quizás muchos dioses como cuáles, sometidos al Dios de su familia, al Dios del pastor, al Dios de la iglesia, al Dios del hermano, al Dios de la alabanza, al Dios, imagínense, estamos hablando de personas que se congregan, porque las que no se congregan, las que no van a la iglesia, pues sabemos que no están sometidas a Dios, no están sometidos. Entonces, esta es la situación. Entonces, nosotros primero tenemos que someter a Dios. Someterlo. Cuando nosotros lo sometemos a Dios, las cosas cambian. Viene diferente. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que nosotros lo sometamos a Él para que vengan las cosas diferentes. Entonces, tenemos que hacer lo contrario. Entonces, con esto, nosotros, el enemigo nos va a venir a dar tentación, nos va a venir a dar circunstancias en la vida, en nuestra familia, nuestras debilidades, porque el enemigo sabe nuestras debilidades. ¿Por qué sabe nuestras debilidades? Digo, ¿por qué sabe nuestras debilidades? Porque también nadie nació cristiano toda la vida. Y si nació en un hogar cristiano, de una forma u otra pecó. Entonces el enemigo va anotando, a Elvin le gusta esto, al hermano Julio le gusta esto, a la hermana tal le gusta esto. Entonces lo tiene anotado. Y cuando viene la tentación, según su pecado, así lo tienta. Te voy a dar un ejemplo. Si la persona bebe, y la persona solo bebe, no le gusta el cigarro, el enemigo no es, como le digo, que no tiene un conocimiento y no sabe, y va a decir, no, tiéntenlo solo con el cigarro. No, porque el enemigo sabe que el cigarro no es su pecado. No es su pecado primero. El pecado primero suyo es la bebida. O quizás el adulterio, quizás la fornicación. Entonces el enemigo lo va a tentar según el pecado de su vida, el pecado de su ser. Entonces así actúa el enemigo. Pero para poder resistir al enemigo, primero tenemos que someterlos a Dios. Y para someterse a Dios, estuvimos leyendo Gálatas 5:16, que la Biblia habla
los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu son las personas que, que supuestamente, entre comillas, son cristianas. ¿Y qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. O seguir, y seguir a Cristo significa hacer o tratar de hacer la voluntad de Él, porque nadie es perfecto, todos fallamos de una forma u otra. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Él, la cosa cambia. Todo el panorama cambia. Claro, como cambia para bien, también va a cambiar situaciones que para usted van a ser malas. Dice la Biblia que por causa de Él se va a venir hasta su propia familia contra usted, sus propios amigos contra usted, sus propios vecinos contra usted, hasta su propia esposa, sus propios hijos se van a venir contra usted. Es normal, porque el enemigo va a usar cualquier situación para quererlo derribar. Y si yo la vez pasada estuve platicando con un varón que me encontró en la calle, que estaba platicando, y le digo, ¿y usted por qué no va a la iglesia? Estaba en la calle vagando. Ahí por aquí, por el supermercado, me lo encontré. Yo platiqué con él, lo estoy evangelizando. Y me dice, no, yo no voy a la iglesia. Me dice, ¿por qué? Porque fíjate que no me quieren apoyar. Pero ¿quién no te apoya? Le digo, no, mire que mi papá no va a la iglesia y bebe. Dice, y mi mamá va, pero mi papá dije que no, que para qué, que más loco va a quedar. Imagínate, es tremendo, pues. Es una lucha constante. Yo tengo experiencias de situaciones que hasta la misma familia se puede venir contra usted. Pero si usted está sometido a Dios, no importa quién se venga contra usted, y usted va a salir al final vencedor. Pero si en la prueba que estamos pasando nosotros no logramos resistir, pero primero antes de resistir tenemos que someterlos a Dios. Y someterse a Dios es obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus mandamientos, sus estatutos. Yo creo que aquí tengo el versículo, vamos a leerlo. Me parece que aquí tengo el versículo donde, porque hay muchos ejemplos, porque Jesucristo resistió. Jesucristo resistió, tremendamente resistió. Podemos leer donde hay un versículo de que está en Mateo 4 capítulo del 1 al 11. Está en Marcos 1, 12, 13, en Lucas 4, 1 al 13. Vamos a leer el de Mateo 4, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Yo creo que no lo vamos a leer todo, vamos a leer hasta cierta parte. Oiga bien qué dice. Y estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Hijo de Dios. Ajá, es tremendo, pues, porque tenía que ser tentado, tenía que ser pasado por prueba, porque él se hizo 100% carne, 100% humano. Entonces, el enemigo, al nomás ser humano, al más ser carne, el enemigo gana territorio, porque nada menos somos carne, y la carne es 100% que le gusta el pecado, 100% pecadora. Entonces, esta es una lucha constante, por eso dice en Gálatas 5:16, que es una lucha contra la carne y contra el espíritu. Ambos se oponen entre sí, ambos luchando y luchando, luchando, que uno quiere que haga el otro y el otro quiere que haga otra cosa. Como que la carne no quiere ir a la iglesia, pero el espíritu sí quiere. Es una lucha constante y usted está en medio. Usted decide qué es lo que quiere, ir a la iglesia o no ir. Las consecuencias de ambos que no haga, las va a tener. Cualquier consecuencia la va a tener. Si no va a la iglesia, va a tener consecuencias. Y si va, también la va a tener. Entonces, es de decisión de cada quien. Y ahí donde nosotros lo sometemos a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, lo sometemos a Dios. Y al someterse a Dios, usted tiene recompensa. No solo en esta tierra, sino también allá en el cielo. Así es esto de bonito, pues. Pero lo que pasa es que nosotros mejor preferimos la recompensa de esta tierra. Y en el cielo no tenemos nada, solo tenemos un pequeño infierno, ¿no? Cuando digo un pequeño, por mientras se muere uno, y al morirse las cosas cambian. Crea o no crea usted. Dios no va a dejar de existir, que crea o no crea que si hay infierno, Dios no va a dejar de existir y el infierno no va a dejar de existir. Siempre va a existir y siempre va a estar. Eso es algo que está fuera de nosotros. Vamos a leer donde dice Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga bien, claramente dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para. Cuando dice para, tenía que pasar ese proceso, tenía que ser probado, tenía que ser manifestado su amor, su misericordia, tenía que ser manifestado porque Jesús es el mayor ejemplo de nosotros. Y si Él para ser tentado, y si Él fue tentado, claro, yo no me comparo igual a Jesús.
pero sí vamos a ser tentados por el enemigo. Oiga bien, para ser tentados por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ahí está. Él, él siendo hijo de Dios, se sometió a Dios. Se sometió a la voluntad de Dios. Primero ayunó, primero estuvo en santidad, primero estuvo preparándose para poder resistir al diablo. Pero nosotros queremos resistir al diablo y ya andamos en pecado. Nosotros queremos resistir al diablo, pero bebiendo. Nosotros queremos resistir al diablo, pero fumando. Primero tenemos que hacer es arrepentirlo de nuestro pecado. Confesar a Jesucristo como el único Salvador que murió en la cruz. Recibir y dar gracias por el Espíritu Santo. Y de ahí comenzamos a luchar. Pero ¿cómo vamos a luchar si todavía no tenemos el gran yo soy? Todavía no tenemos el Adonai. Todavía no formamos parte del ejército de Dios. Es mentira, no vamos a vencer. Vamos a ser derrotados fácilmente. Y derrotados de muerte espiritual. Porque hay un montón de personas que dicen, no, yo no me ha pasado nada. Dejé de beber y volví a beber. Pero está derrotado espiritualmente. Se está yendo poco a poco al infierno. Poco a poco, cada fin de semana que bebe, cada día que fuma, cada día que adultera, cada día que hace fornicación, cada día de todos estos espíritus malos, cada día usted está anotándose un poco más y yendo un poco más, caminando un poco más al infierno. No creo que vaya para el cielo. No va para el cielo, va para el infierno. Jesucristo fue tentado y miramos ahí que él se preparó antes, tuvo una preparación antes para poder resistir al diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Oiga bien, la primera tentación fue el hambre, fue la misma carne. La misma carne quería, la misma carne venía, la misma carne quería, tenía necesidad de algo. Oiga bien, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Oiga bien, el enemigo fue súper astuto. Él se dio cuenta en la carne que Jesús tenía hambre. Se dio cuenta que estuvo ayunando de lógico. Cuando alguien está ayunando, algo está ayunando de lógico, lo común es que le pegue hambre. Entonces el enemigo no se fue sin sabiduría, no se fue sin conocimiento. Él primero, antes de atacar, adquiere un conocimiento, lo investiga, lo mira, ve lo que le gusta, ve lo que le lucha, ve aquí y le ataca su punto débil. Entonces vino el enemigo y dice que, ¿qué le dijo? Dice, vamos a leer. Di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Oiga bien, qué tremendo. El diablo lo estaba tentando en las situaciones del Hijo de Dios, que sabía que estas situaciones eran reales. Pues Jesús lo podía convertir en pan. Se podía tirar y ya estaba escrito. Estamos hablando del Hijo de Dios. Jesús podía tirarse y podía caer de pie y no le iba a pasar nada, porque era el Hijo de Dios. Estamos hablando del Hijo del gran Adonai, del gran Elohim. Bueno, los dibujos animados, los que ha creado el hombre, como estos dibujos animados, que no quiero mencionar nombres, para que no me bloquean. Estos dibujos animados supuestamente son súper mega poderosos, como Superman, como los Dragon Ball, todas estas situaciones. Y es mentira, simplemente son caricaturas que no existen. Pero estamos hablando del Hijo de Dios, que es real, que comparado a este montón de caricaturas que son falsas, que son mentiras, no existe nada de eso, solo son ideas e historias de los hombres, que son demonios que les dan ideas e historias. No es nada.
Estamos hablando del gran Dios, del gran más poderoso, que algo increíble. Nuestra mente no puede imaginarse cómo es el poder de Dios. ¿Se imagina usted el universo, que todo lo existe, Dios lo hizo para nada? Dios hizo el universo, como le digo, para él no fue nada. No fue nada para él. Y llevamos miles y miles de años investigando y todavía no hemos investigado ni nada del universo, ni del mar, ni un montón de cosas. Ese es el poder del gran Dios. ¿Usted cree que si Jesús, el Hijo de Dios, se hubiera tirado? No, pues le digo que no pasa nada. Pero el enemigo le estaba tocando los puntos débiles. Le estaba tocando los puntos que cualquier humano normal, natural, que no se hubiera sometido a Dios, hubiera caído. No hubiera resistido al diablo. Hubiera sido destronado. Hubiera sido, hubiera sido un gran problema para nosotros los gentiles. Ha sido un gran problema para la humanidad misma. Pero Dios sabía que iba a pasar estas situaciones. Y entonces vamos a leer. Vamos a seguir leyendo. Y en sus manos te sostendrán para que no trompiece con tu pies piedra. Jesús le dijo, oiga bien, Jesús le dijo, todo se refirió de la escritura. Jesús todo lo que le respondió fue la escritura. ¿Qué significa eso? Que después de ayunar, después de orar, después de tener un momento espiritual, también Jesús era lector directamente de la escritura. Él sabía, Dios mismo sabía como humano, él también estudió. Él también, pero no estudió como mucha gente piensa. Él estudió porque en el tiempo de antes el estudio que había era la Torá, era el Taná. Todo eso lo que estudiaba era el estudio de antes. Ahora hay muchos estudios de muchos científicos, de muchas cosas, que algunas cosas sí ayudan a la humanidad, pero otras cosas las destruyen. Entonces vino Jesús, le respondió, escrito está. Escrito está. También no tendrás, no, no, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto tendrás si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Oiga bien, qué tremendo. El diablo le ofreció todos los reinos y aparte de los reinos, le ofreció la gloria de cada ellos. Porque el reino es una cosa y lo que tiene el reino es otra cosa. La gloria, el poder, todas estas situaciones. Pero Jesús claramente le habló conforme la palabra. Yo como humano, como persona, si todavía no me he sometido a Dios, si todavía no me someto a Dios, van a venir estas tentaciones a mi vida. Quizás no a ese nivel, pero sí a ese nivel conforme usted vaya evolucionando, conforme usted vaya pasando. Dios le puede ir tentando conforme usted sea, conforme usted lo que desee, conforme usted lo que quiera. El diablo le puede ofrecer un reino, le puede ofrecer dinero, le puede ofrecer muchas cosas. Que a veces no solo el dinero es el poder. Hay muchas cosas que usted puede tener poder, no solo el dinero. Pero si usted está preparado, está bien, como le digo, bien estudioso de la palabra, bien sometido a Dios, como dice la palabra, le digo que usted, toda cosa que no venga de parte de Dios, aunque se mire bien, usted claramente, usted va a tener la autoridad de rechazar, de resistir al diablo. Y usted va a ganar la batalla. ¿Por qué? Porque si es la voluntad de Dios, no añade tristeza. Dice la palabra que todo lo que venga de parte de Dios no añade tristeza. Añade alegría a su vida, a su familia, a su esposa, a sus hijos, hasta el perro, el gato. Pero si no viene de parte de Dios, le va a añadir tristeza. El trabajo que no viene de parte de Dios le añade tristeza. Tristeza espiritual, tristeza emocional, tristeza de su familia, de su hogar, todo. Pero cuando viene algo de parte de Dios, le añade felicidad, le añade otra forma de vivir. Pero usted, ¿cómo va a resistir al diablo? Si, si, si hace lo que él quiere. La Biblia es clara. La Biblia es clara y dice
las situaciones que vienen conforme a la carne y las situaciones que vienen conforme al espíritu. Entonces hay que dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que nosotros lo sometamos a Él. El Señor lo que quiere es que sigamos adelante. Pero si nosotros no seguimos adelante y no, gracias hermano Irving. Gracias hermano Irving, le agradezco. Muchos saludos hermano Irving. Hermano Irving, muchos saludos. Entonces nosotros tenemos que someterlos a Dios. Vamos a leer, voy a buscar un versículo, los que están sometidos con Dios y los que no están sometidos con Dios. Está en Gálatas 5, 16. Vamos a leer Gálatas 5:16. Oiga, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer desde el 18. Vamos a leer, hermano, vamos a leer desde el 19, perdón. Pero usted lo puede leer Gálatas 5:16. Bueno, lo puede leer todo el versículo 5, si le gustaría, pero el más donde los vamos a concentrar, los frutos del Espíritu, los frutos de la carne, está en Gálatas 5:16. Vamos a leer desde el 19. Las manifiestos de las obras de la carne son: el primero, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, urgías, cosas semejantes a esto, acerca de los cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas los frutos del Espíritu, oiga bien, leímos del 19, vamos a tener el 19. Si yo voy a la iglesia, yo puedo tener un ministerio, puedo ser apóstol, puedo ser profeta, puedo ser evangelista, puedo ser pastor y puedo ser maestro. Se los menciono conforme salen en la Biblia. Apóstol significa el enviado de Dios. Claro, hay muchos que no son enviados de Dios y hay otros que sí. Profeta significa el que escucha la voz de Dios, y algunos los escuchan y otros no los escuchan. Evangelista significa el que lleva las buenas nuevas. Algunos llevan las buenas nuevas y otros no las llevan las buenas nuevas. Pastor significa el que cuida o el que apacienta las ovejas. Algunos no las apacientan, algunos no las cuidan, algunos solo el dinero quieren. Y maestro significa el que interpreta la palabra. Algunos la interpretan bien, algunos la interpretan mal. Eso es el problema. Y estoy hablando para las personas que los congregamos. Las manifiestos de la carne y muchas personas que los congregamos tenemos un poco de adulterio. Tenemos fornicación, tenemos inmundicia, lascivia. Inmundicia es que lo gusta el mundo, los atrae el mundo. Lascivia, deseamos, y cuando se habla de lascivia hay varios tipos de lascivia. Está la lascivia carnal, está la lascivia de cosas del mundo y está la lascivia espiritual. ¿Qué significa la lascivia espiritual? La lascivia espiritual es cuando usted desea un ministerio que alguien tiene, que quiere ser como aquel pastor, que quiere ser como aquel hermano, que quiere tener esto, que quiere tener aquel don, que quiere tener el don que tiene el hermano, que quiere curar gente, que quiere aquí. Eso lo desea con anhelo. Inmundicia, también hay inmundicia espiritual. ¿Qué inmundicia espiritual? Que escucha música del mundo que supuestamente son espirituales, que les gusta temas bíblicos que supuestamente edifican el espiritual y es mentira, y no que edifica su propia carne, edifica su propia vida, edifica lo que quiere. Incluso yo conozco personas que van pasando la radio, van pasando algo y ciertas cosas de la Biblia las aceptan y ciertas cosas no las aceptan. Sí, y estamos hablando de personas cristianas, que no, yo esto acepto lo que dice en la Biblia, pero esto no, fíjense que esto no. ¿Por qué? Porque será que la Biblia Dios dejó una parte mentira y una parte verdad. No, toda la Biblia es para edificar, para derribar mentiras del enemigo. También fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es el mapa, es la brújula para tener la vida eterna, dice la palabra. Para tener la vida eterna. Todo esto que hablamos aquí del capítulo 19, también hay 3 tipos de manifestaciones. Está la espiritual y está la carnal. Y está la elección que usted tome. Entonces esto es real. Entonces, ¿dónde quedamos?
Idolatría. La idolatría no solo significa una estatua, no solo significa un santo, no solo significa esto. La idolatría, hay muchos tipos de idolatría. Yo conozco personas que son idólatras a ciertos cantantes cristianos. Si no canta este cantante, no es de Dios. Si no predica este pastor, no es de Dios. Y el pastor que predica tiene que subirse con saco, tiene que tener a esto, tiene que tener aquello, no es de Dios. Hay muchas personas que son pastores y andan en la calle predicando, nadie los escucha. Cuando los miran en los parques, nadie los escucha. Porque el pastor significa el que cuida y apacienta las ovejas. Y quizás andan unas ovejas descarriadas y en eso el pastor les habla la voz y las ovejas escuchan. Dice el buen pastor, escucha la voz del pastor. Esto es real. Entonces de eso vamos. Lo quedamos en la idolatría. Entonces esto es real. Y cuando lo hablo yo de esto es real, es para personas que lo congregamos. Pero las personas que no se congregan, ellos andan bajo la misericordia. Todos andamos bajo la misericordia de Dios. Pero el que no se congrega, peca deliberadamente. Supuestamente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de dar un ejemplo. Más, cuando supuestamente tenemos un cargo ministerial. Más cuando supuestamente somos apóstoles, cuando supuestamente somos pastores, cuando supuestamente somos profetas, cuando supuestamente somos algo importante de la iglesia. Desde el momento que usted es líder, usted ya debe dar un buen ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay veces con los líderes. Los líderes hay veces no resisten al diablo. Más bien se unen con el diablo. ¿Por qué? Porque quizás son prepotentes, somos arrogantes. Porque ahora soy líder, ahora soy el más alto. No, y no es así. La Biblia no me dice eso. La Biblia dice que tenemos que hacer lo contrario. Entre más Dios nos va dando cargos y ministerio, tenemos que ser más humildes. Tenemos que ser más como le digo, no humilde de la cara humilde, sino humilde de acción. Porque hay muchas personas que podemos ser cara humilde, ahí bien humilditos los miramos, pero por dentro, hijo de Jesucristo, son como sepulcros blanqueados, que por dentro están muertos, por dentro son víboras y son alacranes. Ese es el problema. Por la cara no debemos creerlos, debemos creerlos por acción. ¿Cómo dijo Jesucristo? El árbol se conoce por el fruto. No por lo que usted mire el árbol, no por las hojas, sino por el fruto que usted ve, por el fruto porque de una forma u otra, todo árbol va a manifestar un fruto. Si es árbol malo, va a tener que dar fruto. Y si es árbol bueno, va a tener que dar fruto, porque dice la Biblia, árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego que nunca se apaga. Estas son las situaciones. Para poder estar sometido a Dios y para poder resistir al diablo, porque el versículo es claro. El versículo el capítulo habla directamente. Lo vamos a volver a leer. En Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios. Ahí, punto y coma. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificaos vuestros corazones. Ese es el problema. Oiga bien, los de doble ánimo. Hay veces nosotros como cristianos tenemos un doble ánimo. Hoy queremos obedecer a Dios, mañana no queremos obedecer a Dios. Ahorita va a pasar algo. Ahorita viene una temporada de la Semana Santa. Durante enero, porque diciembre hay un montón de cristianos que se descarrían. Ya en enero vuelven otra vez al Señor. Y cuando hablo cristiano, hablo de pastores. Que quizás diga el pastor, no, pero ¿cómo va a descarriar el pastor? Le cuento que hasta los pastores se descarrían. Hasta los del ministerio se descarrían. ¿Por qué? Porque en diciembre celebran la Navidad. No es pecado, hermano, celebrar la Navidad. ¿Y qué están celebrando entonces? ¿Será de Dios? ¿Cuántas iglesias yo vi esta temporada que estuvieron celebrando la Navidad? Incluso llegaron a celebrar que decían que la Navidad era Cristo. Que sabemos que la Navidad significa regalo, que es natividad. Pero son otras fiestas paganas, son otras fiestas romanas. No son fiestas conforme al calendario de Dios, no son fiestas conforme a la palabra de Dios. Lo único que las disfrazan. Vaya, ¿cuántos pastores en Navidad beben?
porque están aprovechando que están celebrando la Navidad. ¿Cuántos cristianos hacen cosas que no tienen que hacer porque están celebrando la Navidad? ¿Usted cree que así va a resistir al diablo? ¿Así la persona va a resistir al diablo? ¿Cuántas personas ahorita que venga la Semana Santa? Estuve escuchando un meme la vez pasada que dijo un varón ahí, y es real. Dijo un varón, ¿cómo es eso? Dice, que de lunes, desde todos los meses, antes de la Semana Santa, que dice la gente, supuestamente, ¿cómo le digo? El meme era de que dijo, ¿cómo es posible que en la Semana Santa no comen carne y se guarden, pero todas las semanas, todos los días anteriores son terribles? No son cristianos conforme a la palabra de Dios. Son prepotentes, son arrogantes, son aquí, tienen un montón de dificultades. Pero en la Semana Santa quieren remediar eso. No, ya la Biblia no me dice que me celebre la Semana Santa. E incluso bueno, en este país se celebra en una fecha que no tiene que ver nada. Y la celebración de la Semana Santa, le digo, ¿cuál es aquí que se hace? La celebración de la Semana Santa es que el pastor con la pastora se van de playa. La pastora camina semidesnuda, el pastor camina semidesnudo, escuchando, hasta tarareando música, porque lo que hay es música, es droga, es bebida y todos ahí. ¿Será eso la Semana Santa que Dios quiere? La vez pasada, ahí en YouTube tengo ese tema, la Semana Santa. ¿Cómo se celebraba la Semana Santa y por qué? Y cómo debe de hacerse realmente. Pero Dios no me dice que la Semana Santa la tengo que celebrar bañando. Que la Semana Santa tengo que ir con mis hijos, que la Semana Santa tengo que ir a Nompe. La verdadera Semana Santa no se celebra así. Lo que pasa es que nosotros como gentiles, el diablo los engaña fácilmente. Entonces, ¿usted cree que una persona que anda haciendo esas cosas resistirá al diablo? No puede resistir al diablo. Y el diablo lo tiene encadenado. Ahorita el diablo, muchas mentes de muchos corazones y muchas personas las manipula. Vamos a ir aquí, vamos a ir acá. Y sabemos que estas celebraciones son fiestas paganas. Y si de verdad quiere celebrar la Semana Santa, le digo cómo debería celebrar. Orando, ayunando en la iglesia. Haciendo culto, haciendo devocionales en la iglesia. Pero no, en el son de la Semana Santa, mucha gente, su corazón se aleja de Dios en ese momento. En ese momento va a haber mujeres, va a haber hombres, va a haber bebida, va a haber fiesta, va a haber que le gusta el ambiente espiritual. ¿Por qué? Porque se ha llenado el ambiente espiritual. Si usted mira ahora, hay alabanzas ahora que son como músicas seculares, como músicas del mundo. Y a la persona le gusta. ¿Por qué cree que a la persona le gusta la ranchera? ¿Por qué cree que le gusta la ranchera cristiana, la bachata cristiana, el pop cristiano? ¿Por qué? Porque en su mundo, en su tiempo fue eso. Y lo que le gusta es como disfrutar también el pecado. Disfrutar el pecado y también irse para el cielo. No. Dios dice, si sos caliente o frío, porque tibio te vomitará de la boca de él. Pero si nosotros somos calientes, tenemos que demostrar, hijo de Dios, cambiar para poder resistir al diablo y poder vencer sus acechanzas, así como Jesucristo. El mayor ejemplo, así como Pablo, como Pedro. Ellos resistieron. Ellos no tuvieron una vida plena como nosotros tenemos. Que ahora podemos hablar la palabra de Dios, podemos hacer varias cosas. No, hombre. La historia de ellas fueron muertes terribles. Porque resistieron y tuvieron la confianza. Pero ahora nosotros no hacemos eso. Ahora nosotros más bien los hacemos amigos del diablo. Más bien el diablo es amigo de nosotros, el pecado es amigo de nosotros. Vivimos con el pecado, dormimos con el pecado, nos levantamos con el pecado, caminamos con el pecado y eso es terrible. Entonces va a haber sorpresas cuando venga Cristo y cuando venga a llevar su iglesia van a haber muchas sorpresas. Y cuando va a haber sorpresas, solo sorpresas desde las iglesias hasta los miembros, hasta personas que no van a la iglesia. Entonces es terrible esto. No podemos resistir al diablo si nosotros también hacemos el pecado, porque estamos siendo encadenados, estamos siendo atados. Y no podemos ir al cielo así con estas situaciones. Y aquí no equivale que usted sea pastor, que usted sea apóstol. Aquí no equivale, porque usted puede ser apóstol, puede ser pastor, puede ser profeta, puede ser evangelista, puede ser maestro, pero si usted hace alguna de estas cosas de las manifestaciones de la obra de la carne, que está en Gálatas 5:19, desde el 16 comienza, pero desde el 19, usted, le cuento, se va a ir para el infierno. Y si yo hago esto, yo también me voy para el infierno.
y no hay nadie que me detenga. No hay nadie. Porque dice la Biblia que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Si cosechamos esta situación, Dios lo va a dar conforme lo que nosotros hagamos. Esto es real. Es real. La palabra de Dios es clara y precisa. Yo creo que casi nadie habla de Gálatas 5:16. Casi nadie. ¿Por qué? Casi nadie habla de Gálatas 5:16. Porque confronta el pecado, destruye la carne, la expone. Y al exponer la carne, ahí donde vienen los problemas, ahí donde la gente se enoja, donde la gente no le gusta, donde incluso el pastor o los líderes o los hermanos son señalados y marcados. Es terrible. Como un pastor que es afeminado, que es homosexual, ¿cómo va a hablar del homosexualismo que la Biblia dice? Que no echen un varón con otro varón, que no viva hombre con hombre, que el hombre no se vista como mujer y que la mujer no se vista como hombre, porque no le conviene hablar, porque al hablar va a ser expuesto el pecado, y al ser expuesto el pecado va a haber un problema. Entonces ese es el problema que tenemos. Hay ciertos versículos que ciertos hermanos o ciertos líderes o ciertas personas del ministerio como apóstol, pastores, evangelistas, claro, hay pastores buenos, hay evangelistas buenos, pero hay ciertas cosas que no hablan. ¿Por qué no hablan? Porque no les conviene, porque no quiere. Este versículo, yo creo que yo no lo he escuchado que alguien lo lea en público, en una prédica de un estadio, en una prédica de un gran, quizás lo hablan, pero donde hay 4 o 5 miembros que no escuchan. Pero así vaya que lo hable personas de iglesias gigantes, que hable de Apocalipsis 21:7, que hable de Gálatas 5:16, que hable de Corintios 6:9. Hay muchos versículos donde expone el pecado, donde Jesucristo y Dios por medio del Espíritu Santo expone el pecado. ¿Y por qué no hablamos de eso? Porque no nos conviene, porque no queremos ser expuestos al pecado. Ese es el problema. ¿Cuántos pastores ahora se casan y se vuelven a casar? Pregúnteles a ver si hablan del adulterio y la fornicación. No hablan porque ellos están viviendo un pecado. Toda persona que no hable de ese pecado es porque lo está viviendo, y al vivirlo y al hablar va a ser expuesto a ese pecado. No importa que sea apóstol. A mí me puede decir, no importa. Yo no estoy faltando el respeto en ningún ministerio. Pero si usted es apóstol, puede ser apóstol de los apóstoles que puede estar sentado en una silla de oro. Pero si usted comete alguno de estos pecados que se menciona en Gálatas 5:19, le cuento que va a ir para el infierno con todo su apostolado. Y si usted es pastor y usted está cometiendo estos pecados, se va a ir al infierno. No, nadie lo va a detener. No importa qué ministerio tenga, pero si usted comete esto, se va al infierno. Así es sencillo esto. Pero nadie habla de esto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, y el corazón de muchos se enfriará. Eso es lo que está pasando. Todo el mundo camina frío, porque ahora nadie siente ningún dolor. Le digo cuál es una de las primeras manifestaciones cuando usted realmente ya su corazón, su mente, todo su ser se está apartando de la voluntad de Dios. Cuando usted peca y no siente ningún remordimiento y vuelve a pecar y pide perdón y vuelve a pecar y pide perdón y vuelve a pecar y pide perdón y bueno, lleva al mes lleva 30 perdones, 30 arrepentimientos. Cada día se arrepiente y vuelve a pecar y vuelve a pecar y vuelve a pecar. Y llega un momento que, no, voy a ir pecando. Y estamos hablando para las personas que se congregan. Porque las personas que no se congregan, pues no. Las personas que no van a la iglesia, eso no importa. Porque igual, si pueden pecar deliberadamente, porque ellos pecan deliberadamente. No hay nada que los detenga, pues. Estamos hablando para las personas que van a la iglesia. Que ahí es un gran problema porque deberíamos de dar el ejemplo. Pero si damos mal ejemplo, cometiendo estos pecados, es mentira. ¿Cómo me va a decir a mí un pastor que se divorció y se volvió a casar y se casó con otra hermana y que solo? ¿Cómo me va a decir a mí? ¿Qué ejemplo está dando? ¿Qué consejería puede dar a un matrimonio? ¿Qué consejería puede dar a un homosexual? ¿Qué consejería le puede dar a un homosexual a un hijo mío o a una hija? Es terrible, pues. Hay que tener cuidado donde se congrega usted. Hay que tener cuidado donde me congrego yo. ¿Por qué? Porque en vez de ir a recibir bendiciones, de ir a recibir puertas, de ir a recibir sabiduría de Dios,
Lo que va a recibir es una maldición. Lo que va a escuchar es mentira. Lo que va a escuchar es falacia. Hay que tener cuidado en estos tiempos. Hay que tener mucho cuidado donde los congregamos. Porque si yo me congrego, porque soy un idólatra en la iglesia, porque soy un idólatra al pastor, porque soy un idólatra al ministerio de alabanza, porque soy un idólatra al líder, porque soy un idólatra al apóstol, le cuento que usted y con todo y el apóstol y todas estas personas que son meras cizañas, se va a ir al infierno a quemarse. Entonces está perdiendo su tiempo. Mejor, mejor busque, sálgase ahí, busque una iglesia donde le hablen de la sana doctrina, donde le hablen conforme a la palabra, que no acomoden los versículos, que no acomoden la situación del pecado. Porque ahora casi nadie habla del pecado. Y no sabe que al hablar del pecado, el pecado es expuesto, el pecado sale, porque la misma palabra lo dice. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es realmente buscar de Dios para poder estar el tema de resistir al diablo. Para poder resistir al diablo, usted tiene que cumplir también ciertos requisitos. No va a resistir al diablo pecando. ¿Cómo va a resistir al diablo si anda en pecado? ¿Cómo voy a resistir al diablo yo si ando en pecado? ¿Cómo voy a resistir? Si ando bebiendo, si ando fumando, si me ando drogando, si ando en adulterio, si ando en fornicación, si ando haciendo cosas ilícitas que a Dios no le conviene. Entonces es mentira que voy a resistir al diablo. Más bien soy parte de él. Más bien el diablo se ríe y dice, ve, dice que me está resistiendo si es hijo mío, más bien. Porque también la Biblia habla, hijos del diablo, hijos de Dios. Usted puede decir, pero ¿cómo? Si todos hay hijo del diablo, hijo de Dios. La Biblia habla cuáles son las características y cuáles son las manifestaciones que tiene un hijo del diablo y un hijo de Dios. Lo dice. Ya nadie predica de eso. ¿Por qué? Porque no conviene, porque quizás el predicador también tiene manifestaciones como hijo del diablo. Entonces no le conviene predicar. No le conviene decir nada. Lo que le conviene es convencer conforme su palabra, conforme sus ideas, no conforme la palabra de Dios. Porque si usted quiere ser libre, tiene que primeramente aceptar su pecado. No aceptar cometiéndolo, aceptar. Yo bebo. Me gusta el cigarro. Me gusta fumar, me gusta esto, me gusta lo otro. Entonces lo voy a dejar, voy a buscar de Dios, voy a ir a la iglesia, voy a buscar una ayuda. Ahí es el primer punto. Pero hay personas que tienen un vicio, tienen un problema y no buscan una ayuda. No buscan a Dios. Lo que hace es que se sumergen en el problema y se van hundiendo más y van hundiendo más hasta que llega un momento que ya el diablo, ya Satanás, el mismo pecado, reclama la misma tierra, reclama esa situación. Y cuando Dios dice el árbol que no es fruto es cortado. Ahí es cuando es cortado y ya no se puede hacer nada más. Y ya es terrible esto, es real. Pero realmente casi no hablamos de nada de eso. Lo que hablamos nosotros es otras situaciones que sí es real, la finanza, es real el Dios va a dar, pero que dice en Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso dice Mateo 6:33. Primero buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así lo dice la Biblia. Pero el problema es que cuando nosotros somos instruidos diferente, el problema es que cuando nosotros somos educados diferente, porque los dieron otra situación bíblica, los engañaron con otras situaciones bíblicas que no van conforme la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Esa es la gran situación. Entonces tenemos que ver que el Señor Jesús los quiere salvar y nosotros somos los únicos que tomamos la decisión. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Irlos para el cielo, irlos para el infierno, es decisión de nosotros. Si nosotros venimos y resistimos al diablo, pero antes de resistir al diablo lo tenemos que someter a Dios. Y someter a Dios es obedecer ciertos mandamientos y ciertos estatutos. Entonces doy gracias al Señor para las personas que se han sometido a Él.
Y cuando hablo de personas, hablo de toda situación, porque hay personas que no van a la iglesia, pero ellos se someten a Dios. Hay personas que no están congregándose como es, pero están sometidos a Dios. Y hay personas que van a la iglesia a las 24/7 y no están sometidos a Dios. Todavía siguen en situaciones de pecado. Y cuando hablo también, yo hablo hasta personas ministeriales, que sabemos que las personas ministeriales son los que componen los ministerios, que están los 5 ministerios. ¿Cuáles son? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Hay muchos de estas situaciones que no están sometidos a Dios, están sometidos a sus reglas, a sus leyes, a sus situaciones. Pero cuando descubrimos en la Biblia, las cosas cambian. Un ejemplo le voy a dar claro. Si alguien dice que está haciendo algo y usted siente y usted mira que no es de Dios, investigue en la Biblia. Si la Biblia le dice que lo que está haciendo este hermano, lo que está haciendo este apóstol o pastor o algo ministerial, usted busque en la Biblia. Y si está haciendo lo contrario que dice la Biblia, entonces no va conforme a la palabra de Dios. No está conforme el mandamiento, conforme los estatutos de Dios. Está conforme sus decisiones, conforme sus situaciones. Y este es un problema ministerial. Esta es una situación ministerial. Entonces, para poder resistir al diablo, para poder resistir al enemigo, primero tenemos que someterlos a Dios. ¿Y cómo los sometemos a Dios? Simplemente, oiga qué terrible. Cuando yo hablo simplemente no estoy diciendo que es fácil. Sí es difícil tomar una decisión. Pero en el tiempo de antes, como era súper mega difícil. Ahora es fácil. Simplemente aceptar que ando en pecado. Aceptar que tengo ciertas situaciones. Buscar de Dios, arrepentirme del pecado. Confesar mi pecado, como dice en Romanos 10:9, y aceptar a mi Señor Jesucristo y congregarme a una iglesia si puedo. Y de ahí Dios se encarga de lo demás. Pero nosotros queremos luchar con nuestras propias fuerzas. Y cuando nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas, siempre vamos a fracasar. Claro, así como hay buenos pastores, hay malos pastores. Así como hay buenos evangelistas, buenos profetas, buenos apóstoles, también hay buenos. Pero vivimos en un tiempo que la situación es muy complicada. No podemos dejarlo llevar por situaciones que diga la gente. Tenemos que dejarlo llevar por lo que dice la Biblia. Y una de las situaciones, ¿cómo está usted? Es leyendo la Biblia. Y uno de los versículos más claros y más claves para poder, ¿cómo estoy yo? Si yo soy hijo de Dios, si voy a la iglesia, sí o no, si estoy obedeciendo a Dios, es Gálatas 5:16. 5:16 hasta como el 21. 1 Corintios 6:9. Apocalipsis 21:7. Ahí le declara su situación y desnuda nuestras vidas a ver cómo estamos. Entonces, muchas bendiciones, muchos saludos. Doy gracias al Señor por las personas que de una forma u otra esta palabra los edifica. Doy gracias al Señor por eso. Doy gracias al Señor por nuestros hermanos. Muchos saludos al hermano Irving. Muchos saludos al hermano, se me olvidó el nombre de este hermano, Richard. Muchos saludos al hermano Richard. Sigamos adelante, no desmayemos. El Señor Jesucristo siempre quiere algo bueno para nosotros. El deseo de Él murió en la cruz por nuestra salvación. Ahora nos toca a nosotros decidir si queremos agarrar la salvación o si no queremos agarrar la salvación. Eso lo determina a ver qué es lo que queremos, según nuestras obras, según lo que nosotros hagamos. Entonces, muchas bendiciones y muchos saludos. Esto es el canal Elohim Shekinah. Hasta una próxima transmisión. Muchos saludos y muchas bendiciones. Amén y amén y amén.